Tal amigos, aquí nuevamente Taco y el día de hoy vamos a hablar sobre las fórmulas de derivación 3. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula número 8, donde nos indica que la multiplicación de dos funciones, en este caso u por v. Entonces, para hallar su derivada de esa multiplicación de funciones, primero derivamos a la primera función, le multiplicamos por la siguiente función y le sumamos, digamos, la función primera por la derivación de la siguiente función. En este caso sería como una operación distributiva. Ahora veamos un ejemplo para esta fórmula. Tenemos la función de x con la siguiente expresión. Como podemos observar, aquí es una multiplicación de funciones, entonces tenemos que aplicar la fórmula número 8. En este caso, la derivada de la función de x sería igual, derivamos la primera función, en este caso sería derivada de x menos 4, multiplicado por la función siguiente, o sea, copiamos lo mismo, no hay problema. En este caso es x al cubo más 3 por x a la menos 2 más 4. Y a esto tenemos que sumarle otro cuadro, vamos a ponerlo aquí para diferenciar. Sumarle la multiplicación a funciones, pero en este caso tendremos que derivar a la siguiente función o la que no hemos derivado. Es decir, tendríamos que derivar a x al cubo más 3x menos 2, perdón, elevado a la menos 2, más 4. Y listo. Entonces ahora pasamos a resolver. Como sabemos, la derivada de x vale 1 y la derivada de 4, como es una constante, vale 0. Y aquí más, perdón, para poderlo hacerlo mejor, y sería más 4. Correcto. Entonces seguimos operando normal. Y ahora tenemos que sacar la derivada de toda esa expresión. Como sabemos, por las anteriores propiedades, ese 3 baja y disminuye el exponente, que sería 2. Menos 2 baja y multiplica, sería menos 6x, todo esto a la menos 3. Y como el 4 es una constante, salía 0. Y como sabemos que 0 se sobreentiende, entonces no es necesario ponerlo, así que vamos a borrarlo. Y bueno, y listo. Seguimos operando para ver hasta dónde podemos reducir toda esa expresión. En este caso sería x al cubo más 3x a la menos 2 más 4 más. Entonces ahora multiplicamos. Nos daría 3x al cubo. Perdón. Luego sería menos 6x
menos 12 por x al cuadrado. Entonces, como menos por menos es más, daría más 24x a la menos 3. Para una mejor visualización del problema, vamos a cambiar los signos. Aquí sería menos, menos. Aquí vamos a cambiarle por otro color. Y aquí sería más. Bueno, entonces, normal, seguimos operando. Acá sería 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 24x a la menos 3 menos 3 elevado a la x menos 2 entonces acá el último sería más 4. Aquí, perdón, no es menos 3, sino es más 3, ¿sí? Bueno, y hasta ahí sería la resolución de este ejercicio. Veamos la siguiente fórmula. En este caso nos dice la división de funciones. Como podemos observar, es parecido a la fórmula anterior, pero en este caso es menos y se divide por la función que se encuentra en el denominador, pero este al cuadrado. Entonces podemos pasar a resolver un siguiente ejemplo. Entonces nos dice la siguiente función. Que esto es igual a x al cubo menos 2x sobre x menos 6x a la menos 4 más 4. Correcto, entonces nos pide hallar esta derivada. Pues vamos a pasar a resolverlo. Esto es igual a... entonces tendremos que sacar primero la derivada a la primera función y multiplicarla por la siguiente. En este caso tenemos que buscar la derivada de x al cubo menos 2x, y esto multiplicado por la función que se encuentra en su denominador.
más 4. Correcto. Entonces sería el signo menos. Aquí vamos a agrandar un poquito la recta. Listo. Entonces seguimos normal. Y ahora tendremos que sacarle la derivada de la siguiente función. Aquí copiamos normal, x al cubo menos 2x. Y le multiplicamos x menos 6x a la menos 4 más 4. Y entonces a esto tenemos que sacarle su derivada. Correcto, y abajo tendremos que, bueno, copiamos lo mismo que se encuentra en el denominador, pero eso tenemos que elevarlo ¿a qué? Al cuadrado. Y ahora seguimos operando normal. Esto sería igual a, entonces usamos una raya grande y listo. Entonces tendremos que sacar la derivada. Entonces sabemos que ese 3 del exponente va a pasar a bajar, entonces sería 3x al cuadrado. Y como x una variable vale 1, por lo tanto sería 3x al cuadrado menos 2. Y lo otro normal copiamos lo mismo. Y más 4. En este caso el símbolo menos. Aquí no tenemos que derivar, sino copiar lo mismo, la primera función, denominador. Y ahora sí tenemos que derivar. Sabemos que la derivada de x es 1. Ese menos 4 baja y se convierte en un signo positivo. Sería 6 por 4, 24x elevado a la menos 5. Y como 4 sabemos que es una constante, vale 0. Pues entonces no es necesario que colocar el 0 porque se sobreentiende. Entonces lo borramos. Y la parte del denominador normal lo podemos calcular, pero en este caso lo vamos a dejar así para evitar tanto procedimiento, pero ya normal tú puedes calcularlo con paciencia. Y bueno, hasta aquí sería, digamos, cómo resolver una derivada de dos funciones en fracción. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y darle un like. Y en la parte inferior estaré dejando con más detalle los videos que se relacionan al tema. Hasta la próxima.